Soy la doctora Mónica Ferrara del Hospital Materno Neonatal Dr. Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba capital. Me desempeño como médica de guardia en el servicio de neonatología y junto con mis colegas daremos inicio a este curso de RCP neonatal. Las distintas lecciones en las cuales está dividido este curso están basadas en el manual de resucitación neonatal de la Academia Americana de Pediatría, en este momento la 8ª edición, que es desarrollado por la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón, junto al ILCOR, que es la Comisión de Enlace en Resucitación Neonatal. Estos organismos desarrollan revisiones sistemáticas y pautas basadas en la evidencia. A su vez, el área de trabajo en reanimación cardiopulmonar neonatal de la SAP ha confeccionado los manuales de resucitación neonatal, también basados en las recomendaciones del ILCOR, como en las otras sociedades científicas. Este curso de reanimación cardiopulmonar neonatal es un programa educativo y nos ayudará a aprender las habilidades cognitivas, técnicas y de trabajo en equipo que necesitamos para reanimar y estabilizar a los recién nacidos. Este programa de reanimación enseña muchos conceptos y destrezas. El concepto fundamental en el que se hace hincapié durante todo el programa es el de establecer la ventilación eficaz de los pulmones del bebé durante la reanimación. El otro concepto, no menos importante, es el de trabajo en equipo, el de liderazgo y la comunicación como procesos fundamentales a la hora de una reanimación. En este primer capítulo de generalidades y principios en reanimación se desarrollarán los siguientes temas. Reconocer la importancia de capacitarse en reanimación neonatal, conocer los cambios fisiológicos que ocurren en cada nacimiento, priorizar la importancia del trabajo en equipo y la comunicación efectiva para mejorar la reanimación. En cuanto al primer ítem, reconociendo la importancia de capacitarse en reanimación neonatal, vamos a decir que alrededor de 140 millones de niños nacen anualmente en todo el mundo, de los cuales 4 millones fallecen en el periodo neonatal debido a asfixia perinatal. Esta es la responsable del 25% de las muertes. Por lo tanto, la implementación de programas de capacitación en reanimación cardiopulmonar neonatal ha demostrado ser efectiva en reducir la mortalidad por asfixia. Se estima que cerca del 85% de los recién nacidos a término iniciará respiraciones espontáneas dentro de los 10 a 30 segundos posteriores al nacimiento. Un 10% adicional responderá durante el secado y la estimulación. Aproximadamente un 3% iniciará respiraciones después de la ventilación a presión positiva, un 2% requerirá intubación y solo un 0,1% requerirá compresiones torácicas, a la vez que 0,05% necesitará de drogas. Por lo tanto, si bien la gran mayoría de los recién nacidos no necesitará intervención para la transición a la vida extrauterina, el gran número de nacimientos que se produce anualmente en nuestro país implica que muchos niños sí requerirán de alguna ayuda para lograr la estabilidad cardiorrespiratoria postnatal. El siguiente gráfico muestra la distribución de frecuencia de maniobras necesarias a realizar luego del nacimiento de todo recién nacido. Muy frecuentemente, o mejor dicho, todos los recién nacidos deben tener una evaluación inicial que comienza cuando el equipo de trabajo realice el asesoramiento prenatal y la evaluación del riesgo de necesidad de reanimación cardiopulmonar. Una vez nacido el bebé, realizamos esta evaluación inicial a la vez que llevamos a cabo los pasos iniciales. No obstante, debido a que no siempre se puede predecir la necesidad de asistencia, los proveedores de salud debemos estar preparados para responder de forma rápida en cada parto. ¿Cómo está estructurado el algoritmo del programa de reanimación neonatal? Este diagrama de flujo
describe los pasos que se deben seguir para evaluar y resucitar a un recién nacido que así lo requiera. Se divide en bloques, comenzando con el nacimiento y la evaluación inicial. El algoritmo cuenta con los rectángulos de evaluación y los rectángulos que muestran las acciones que pueden ser necesarias como respuestas a dicha evaluación. Es importante trabajar de forma rápida y eficaz y asegurarse de haber realizado los pasos de cada bloque con eficacia antes de pasar al siguiente. Las evaluaciones se repetirán al final de cada bloque y se determinará si se debe continuar. Los detalles de cada bloque se irán describiendo en las lecciones sucesivas. El primer rectángulo es una evaluación rápida o la evaluación inicial para determinar si el bebé o recién nacido puede permanecer con la madre o si debe ser trasladado a un calentador radiante para una evaluación adicional. Dentro del bloque A tenemos la preparación de la vía aérea. Se realizan los pasos iniciales para establecer una vía aérea despejada y apoyar la respiración espontánea. Luego pasamos al bloque B, que nos indica cuándo se debe proporcionar ventilación a presión positiva para ayudar a la respiración en bebés con apneas o bradicardias. Otras intervenciones como CPAP u oxígeno suplementario pueden ser apropiadas si el bebé tiene dificultad para respirar o baja saturación de oxígeno. Pasamos al bloque C, que corresponde a circulación. Este nos indica que si persiste la bradicardia grave, a pesar de la ventilación asistida con presión positiva, se apoya la circulación con compresiones torácicas coordinadas con la ventilación a presión positiva. Luego viene el bloque D, que corresponde a drogas. Si la bradicardia grave persiste a pesar de la ventilación asistida y las compresiones torácicas coordinadas, se administra epinefrina mientras continúa la ventilación a presión positiva en coordinación con las compresiones torácicas. Siempre tener en cuenta que el paso anterior se está llevando a cabo con eficacia para proseguir con el siguiente. Cambios fisiológicos que ocurren al nacer. El inicio de la respiración y los cambios cardiocirculatorios que ocurren los primeros minutos luego del nacimiento resultan determinantes para la sobrevida al medio extrauterino. Antes del nacimiento, los pulmones fetales no participan del intercambio gaseoso. El oxígeno que utiliza el feto es recibido a través de la placenta y el CO2 producido durante el metabolismo fetal es transportado a través de la placenta y eliminado por los pulmones maternos. Dentro del útero, los alvéolos potenciales están llenos de líquido en lugar de aire. Los vasos pulmonares que transportan la sangre a los alvéolos antes del nacimiento están contraídos, por lo que poca sangre fluye a través de ellos. La mayoría de la sangre oxigenada que regresa al feto desde la placenta a través de la vena umbilical fluye a través del foramen oval o conducto arterioso y no pasa por los pulmones. Este fluir de la sangre del lado derecho del corazón al lado izquierdo sin pasar por los pulmones se llama derivación de derecha a izquierda y permite que la sangre más oxigenada fluya directamente al cerebro y al corazón del feto. Después del nacimiento, ocurren una serie de eventos que culminan, de no haber ninguna alteración, en una transición exitosa de la circulación fetal a la neonatal. En el recién nacido, durante las primeras respiraciones, aumenta la presión del aire en los alvéolos y comienza la absorción del líquido intraalveolar. Esto permite el ingreso de oxígeno a los alvéolos, lo cual favorece la relajación de las arteriolas pulmonares y por lo tanto baja la resistencia vascular pulmonar, aumentando el flujo de sangre hacia los pulmones. Esta sangre oxigenada que vuelve de los pulmones viaja hasta el lado izquierdo del corazón y se bombea a través de la aorta a todo el cuerpo. Después del nacimiento, específicamente luego de la ligadura del cordón umbilical, el recién nacido pasa a depender de sus pulmones como única fuente de oxigenación.
De esta manera, el pinzamiento del cordón umbilical produce un aumento de la presión arterial sistémica, lo cual, unido a la disminución de la resistencia vascular pulmonar, marcan las dos características de la circulación extrauterina. A medida que este proceso transcurre, la saturación de oxígeno va aumentando paulatinamente. Esta transición permite una adecuada oxigenación y ventilación del recién nacido. Ocurre en pocos minutos, pero el proceso completo de adaptación al ambiente extrauterino puede completarse en horas o días. Los estudios muestran que los recién nacidos pueden necesitar entre 5 y 10 minutos para lograr una saturación de oxígeno preductal mayor a 90%. El líquido pulmonar puede requerir varias horas en ser completamente absorbido. El cierre funcional del ductus arterioso ocurre entre las 24 a 48 horas de vida y la completa relajación de la vasculatura pulmonar puede demorar meses. El proceso de la transición de la vida intrauterina a extrauterina es un periodo crítico en el cual pueden presentarse dificultades que alteren la adaptación normal y ser motivo de patología cardiorrespiratoria inmediata. Los mecanismos que podrían afectar en este periodo son ventilación inefectiva, hipotensión sistémica por sangrado o hipoxia, vasoconstricción pulmonar con la consiguiente hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Si cualquiera de estos mecanismos está presente y no se logra una adaptación adecuada, el suministro de oxígeno desde los pulmones disminuye, las arteriolas pulmonares permanecen contraídas y se compromete el flujo sanguíneo pulmonar. El problema más importante es la pérdida del intercambio gaseoso con la consiguiente hipoxemia e hipercapnia. Por ejemplo, si hubiera una interrupción de la función placentaria o la respiración neonatal, el intercambio gaseoso entre los tejidos disminuirá y las arteriolas en los intestinos, riñones, músculos y piel podrían estrecharse. Un reflejo de supervivencia mantiene o aumenta el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro. Esta redistribución del flujo sanguíneo ayuda a conservar la función de estos órganos vitales. Si continúa el intercambio gaseoso inadecuado, el corazón comienza a fallar y el flujo sanguíneo a todos los órganos disminuirá. La falta de perfusión sanguínea y oxigenación tisular adecuadas interfiere con la función celular y podría provocar daño a los distintos órganos, y este daño podría ser irreversible. Por lo tanto, el objetivo de la reanimación neonatal debe ser lograr una ventilación efectiva para que se expandan los pulmones, siendo el objetivo más importante de la misma. ¿Cómo responde un recién nacido a una interrupción de la transición normal? Si hay una interrupción de la función placentaria o la respiración neonatal, el intercambio gaseoso entre los tejidos disminuye y las arteriolas en los intestinos, riñones, músculos y piel podrían estrecharse. Un reflejo de supervivencia mantiene o aumenta el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro. Esta redistribución del flujo sanguíneo ayuda a conservar la función de estos órganos vitales. Si continúa el intercambio gaseoso inadecuado, el corazón comienza a fallar y el flujo sanguíneo a todos los órganos disminuye. La falta de perfusión sanguínea y oxigenación tisular adecuadas interfiere con la función celular y podría provocar daño irreversible a los distintos órganos. Los signos y síntomas del recién nacido cuando no se logra esta adaptación adecuada en la etapa de transición son depresión respiratoria o apnea, hipotonía muscular, bradicardia o taquicardia, taquipnea o dificultad respiratoria, cianosis e hipotensión. Algunos estudios muestran que la falta de esfuerzo respiratorio en un recién nacido es el primer signo de alteración del bienestar perinatal. Frente a un insulto hipóxico, el recién nacido tiene un periodo inicial de intentos rápidos de respirar, seguido de una pausa respiratoria denominada apnea primaria, con caída de la frecuencia cardíaca. Ante esta situación, las maniobras de estimulación lograrán que se reanude la respiración,
Por el contrario, si continúa el compromiso cardiorrespiratorio, el cuadro desencadenará en una apnea secundaria, en la cual la estimulación táctil resulta insuficiente para reanudar la respiración. Esta condición se caracteriza por ausencia de respiración, bradicardia e hipotensión. Para revertir este proceso se debe comenzar lo antes posible con ventilación a presión positiva. Anticipación de la necesidad de reanimación. Las claves para una reanimación efectiva neonatal incluyen derivar oportunamente los embarazos de alto riesgo para ser atendidos en centro de mayor complejidad, conocer los factores de riesgo asociados a la necesidad de RCP neonatal, disponer de personal con habilidades y competencias para realizar la reanimación de acuerdo a su complejidad, contar con los materiales e insumos requeridos en el momento adecuado, controlar la presencia de los mismos y su funcionamiento a través de una lista de verificación. No todas las causas de reanimación las conocemos antes de nacer, ni son identificables previamente, por lo cual la preparación adecuada siempre va a ser necesaria. El retraso en el cuidado de un recién nacido que no respira, ya sea cuando no se prevé la necesidad de reanimación o la asistencia no se administra adecuadamente, puede aumentar el riesgo de secuelas y de muerte. Obtener información sobre los factores de riesgo antes del nacimiento contribuye a estimar la necesidad de personal y equipo adicional, preparándonos mejor para una eventual reanimación avanzada. En esta tabla se describen los factores de riesgo preparto e intraparto para la reanimación neonatal. Se sugiere tenerlas disponibles en las salas de recepción neonatal y quirófanos de obstetricia. Es fundamental utilizar una herramienta que evalúe los factores de riesgo antes del parto e intraparto, identificando a los recién nacidos que requieran reanimación avanzada y convocar al equipo que cuente con entrenamiento recurrente en reanimación es clave para estabilizar exitosamente al recién nacido. Previo a todo nacimiento, en especial si no hubo tiempo de conversar con el equipo obstétrico y la familia, se recomienda realizar 4 preguntas para obtener información de utilidad en la recepción del recién nacido. Con el fin de recordarlas, es conveniente tener una copia en el área de recepción neonatal. 4 preguntas para realizar. ¿Cuál es la edad gestacional? ¿El líquido amniótico es claro? ¿Existe algún factor de riesgo adicional? ¿Y cuál es el plan sobre el manejo de la ligadura del cordón umbilical? La reanimación neonatal requiere capacitación, preparación y trabajo en equipo. El objetivo principal en la atención neonatal es facilitar la transición respiratoria y cardiovascular. La prioridad para mejorar la sobrevida del recién nacido es asegurar una adecuada expansión y ventilación pulmonar, motivo por el cual todos los nacimientos deben ser atendidos por al menos una persona capacitada y con el equipamiento adecuado para iniciar la ventilación a presión positiva sin demora. Previo al nacimiento, el equipo de trabajo debe realizar una sesión informativa de los antecedentes del embarazo y de la salud fetal. En situaciones de riesgo, se debe organizar la recepción y en este sentido es importante identificar a un líder o coordinador, asignar roles y responsabilidades, planificar posibles intervenciones y controlar el equipamiento potencialmente necesario. Las sesiones informativas promueven el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, respaldando la seguridad del paciente. Varias revisiones sistemáticas mostraron que el entrenamiento en reanimación neonatal mejoró la calidad de atención del recién nacido y la sobrevida neonatal a los 7 días. Cada nacimiento debe ser atendido por al menos una persona que pueda realizar los pasos iniciales de reanimación e iniciar sin demora la ventilación a presión positiva. Esta persona u otra que esté disponible rápidamente debe tener habilidades para realizar reanimación avanzada, ventilación a presión positiva, intubación endotraqueal, compresiones torácicas y administración de medicamentos. Los nacimientos de recién nacidos prematuros o con patologías fetales complejas
como por ejemplo hernia diafragmática, onfalocele, gastrosquisis, cardiopatías congénitas, tienen alto riesgo de requerir algún tipo de reanimación. Debido a ello, siempre deben estar presentes más de una persona capacitada para realizar todas las maniobras de reanimación. En los nacimientos múltiples debe haber un equipo de reanimación para cada recién nacido. Es necesario que el equipo de salud a cargo de un nacimiento de alto riesgo cuente con al menos un líder, 2 reanimadores, un asistente y una persona encargada para documentar la información. Los reanimadores deben estar capacitados en reanimación avanzada. El reanimador 1 es el encargado de la vía aérea. Posiciona, seca, aspira, provee CPAP u oxígeno suplementario y provee ventilación a presión positiva si así lo requiriera. Se ocupa de intubación y del manejo de la máscara laringea. El reanimador 2 evalúa clínicamente, estimula, ausculta, informa y controla la frecuencia cardíaca y es el encargado de realizar las compresiones torácicas. El asistente número 3 coloca sensores y electrodos, prepara la aspiración, provee el tubo de intubación, fija el tubo, prepara la medicación y la canalización umbilical. A su vez, es necesario un documentador y un líder, el cual va a planificar y coordinar, dar las indicaciones, asignar los roles, pedir ayuda adicional, supervisar, garantizar la comunicación efectiva y hablar con los familiares. Se debe hacer hincapié en la importancia de la anticipación, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la designación de roles que incluyen a la persona que lidera la reanimación. La reanimación neonatal es un escenario de crisis, ya que implica riesgos, debiendo realizar múltiples procedimientos, tomar decisiones, comunicarnos, hablar con los padres, dar malas noticias, dar cuidados al final de la vida. Hay habilidades no técnicas que no dependen de los conocimientos y que son los factores humanos o habilidades del comportamiento. Estas se ponen en juego en esta situación de emergencia. Las habilidades de comportamiento y dentro de ellas el trabajo en equipo son la clave para lograr una reanimación neonatal exitosa. El primer paso en la preparación es planear con qué equipo disponemos, tener una reunión informativa, revisar la situación clínica y determinar un plan de acción, teniendo en cuenta que en el trabajo en la sala de partos confluyen varios equipos de profesionales, obstetras, anestesistas, enfermería, neonatólogos, por lo que la coordinación de las intervenciones es fundamental. Todo equipo de reanimación debe tener un líder identificado que debe estar capacitado en RCP y dominar el algoritmo de reanimación en la sala de partos. Debe contar con habilidades de liderazgo sólidas, debe dirigir las acciones en forma coordinada, mantenerse informado e informar al equipo de toda la situación clínica y tener un panorama general. Esto es lo que se denomina conciencia situacional. Si el líder tiene que realizar un procedimiento, deberá asignar a otra persona que lo reemplace. Designa roles, debe tener la habilidad de sacar lo mejor de cada uno en su rol. Debe tener buena comunicación con el grupo y realizar las intervenciones constructivas expresando metas claras. La comunicación efectiva dentro del equipo y con el líder evita errores, mejora la calidad y seguridad en la emergencia. La sala de partos necesita eficiencia y coordinación. Se debe trabajar en un ambiente tranquilo para poder escuchar. Es importante expresarse con un lenguaje adecuado, manteniendo una conducta profesional y respetuosa. La comunicación debe tener un circuito cerrado o de doble control, de ida y vuelta o bucle cerrado. Esto significa que el líder da una consigna, esta debe ser dirigida a una persona específica, tiene que decir su nombre, hacer contacto visual y hablar claro para que no haya errores, teniendo el receptor que confirmar el mensaje. Los registros nos permiten tomar decisiones adecuadas y mejorar la calidad de la atención. En la emergencia,
Es muy importante designar un miembro del equipo cuya función sea solo la documentación exacta de todos los procedimientos y con horario preciso. El puntaje de Apgar proporciona información del estado del recién nacido inmediatamente después del nacimiento y la respuesta a la reanimación. Sin embargo, la reanimación debe iniciarse antes de que se asigne la puntuación del primer minuto. Por lo tanto, el puntaje de Apgar no se utiliza para determinar la necesidad de reanimación inicial y qué pasos de reanimación son necesarios o cuándo emplearlos. Si el puntaje de Apgar es inferior a 7 a los 5 minutos, se sugiere asignar puntaje adicional cada 5 minutos hasta los 20 minutos. El puntaje de Apgar ampliado toma en cuenta las maniobras de reanimación administradas al momento de la asignación del puntaje. El casillero de comentarios es muy útil para indicar la hora del nacimiento, momento en que sale completamente el cuerpo del recién nacido, tiempo que se realiza la ligadura del cordón umbilical e inicio de las maniobras de reanimación.